Venezuela. Tenemos a Indira Urbaneja, ella es analista política, consultora. Indira, bienvenida a estas pantallas, ¿cómo estás? Gracias, un gustazo estar contigo, con tu audiencia. Estamos en víspera de Navidad y pues los políticos de mi país no dejan de dar noticias. Así es, quiero analizar un poco. Devolvámonos a los inicios de lo que fue esta figura de la presidencia interina de Juan Guaidó. Se da en un momento de mucha crisis en Venezuela y se pensó que él iba a tomar las riendas del país en un momento, ¿verdad? Correcto, fíjate, primero hagámosle un previo a la audiencia para que entiendan por qué esta discusión se da en este momento. Y es que en Venezuela el 5 de enero de cada año la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo de nuestro país, tiene que renovar los mandatos. En este caso tenemos todavía dos asambleas, la formal, la instalada en este momento, que opera con el gobierno, con el ejecutivo de Maduro, y digamos esa asamblea del 2015 que quedó como una asamblea, digamos, no sin uso, pero es la asamblea que sostiene la figura del interinato. Entonces, por eso es que estas discusiones se están dando en este momento, porque el 5 de enero del 2023, este próximo 5 de enero, tendrían que decidir si continúa Juan Guaidó como la figura del interinato o no. Pero como tú dices, vámonos atrás. Juan Guaidó, la idea de un presidente interino, de buscar un gobierno alterno a Nicolás Maduro, nace en 2019. Del 2019 a hoy no hemos tenido ningún resultado. Es decir, Nicolás Maduro, inclusive le tengo que decir a la audiencia, Nicolás Maduro, lejos de ser derrotado por este proyecto del interinato, al contrario, se ha fortalecido. Muchos países que reconocían a Juan Guaidó como presidente hoy vuelven a reconocer a Nicolás Maduro. El chavismo se ha cohesionado mucho más y a lo interno del país ha avanzado con mucha más fuerza de lo que era en el 2019. Es decir, que si tuviésemos que evaluar el interinato en términos de resultados, tendríamos que decirle tanto al país, a Venezuela, a los venezolanos y al mundo, y los venezolanos que están en el mundo, tenemos que decirle que la estrategia del interinato falló por completo, porque si lo que se buscaba era la salida de Nicolás Maduro del poder, eso no ha sucedido y hemos tenido el efecto contrario. Hoy vemos a un Nicolás Maduro mucho más fuerte, mucho más reconocido que en 2019 y el chavismo avanzando hacia adelante. Entonces, no tendría ningún sentido continuar con esta estrategia y es lo que se está planteando en este momento. ¿Y entonces la figura del interinato ya pertenece a la Constitución o es una figura que está afuera de la Carta Magna de Venezuela? Totalmente fuera de nuestra Constitución. Por ninguna parte de los artículos de nuestra Constitución se establece ninguna figura que se asemeje siquiera a un gobierno interino o un interinato. ¿Cuál fue el artilugio jurídico que se utilizó? De que Juan Guaidó en el 2019 era el presidente de la Asamblea Nacional y esa asamblea dijo que había un vacío de poder, que Nicolás Maduro no era legítimo, que no había presidente en Venezuela y que por tanto, como no hay un presidente, como no hay cabeza del Ejecutivo, yo, presidente de la Asamblea Nacional, asumo el poder. O sea, esa fue la vía constitucional y la vía jurídica que se utilizó para crear la figura del interinato. Es decir, el presidente de la Asamblea Nacional asume la presidencia interina del país frente a una falta, que era lo que ellos alegaban en ese momento, o la legalidad y legitimidad del presidente Maduro. Pero eso en 4 años ya no fue más, porque fíjate, tenemos ejemplos muy recientes. Francia no reconocía a Maduro y ahora lo reconoce como presidente. Colombia no reconocía a Maduro como presidente y lo vuelve a reconocer. Uruguay, Brasil muchos países también de la está región retomando relaciones. Sí, pero a ver, la figura de Nicolás Maduro en este momento ya, o sea, ¿se puede decir ampliamente que es un dictador? Mira, es que el problema, más que dictadura, en Venezuela en realidad lo que se ha instalado es una especie de sistema que uno dice, y lo hemos debatido muchos analistas e incluso con amigos politólogos le hemos buscado el sustento, no es una dictadura, es un sistema totalitario donde yo controlo los poderes y los muevo a mi conveniencia. La dictadura como tal tiene una definición y una connotación mucho más arriba, tendríamos que irnos a muchas teorías para explicarlo. Lo cierto es que el país se alejó de la institucionalidad, pero no nada más se alejó de la institucionalidad desde el gobierno, también desde la oposición, porque fíjate, el gobierno interino, que se supone venía a devolverle a los venezolanos la libertad, la democracia, ha resultado un gobierno, una figura que también ha caído en muchos vicios que hemos criticado del gobierno de Maduro, como por ejemplo la corrupción, la falta de rendición de cuentas, y todo esto entonces tú dices, bueno, pero es que la democracia se ha desgastado en Venezuela, no nada más del sector del gobierno, sino también desde el sector de la oposición.
Y eso es importante que quienes nos escuchen lo vean, porque el Sí. proceso de reinstitucionalización y de redemocratización en Venezuela ahora ya no pertenece solamente al gobierno. O para decir que en Venezuela tiene que haber una democracia plena, tenemos que salir del gobierno. No, ahora necesitamos una reingeniería completa de todas las clases políticas venezolanas. Eso incluye a la oposición e incluye al gobierno, porque los dos han entrado en el mismo camino de la exclusión, de la corrupción, e inclusive si Juan Guaidó, a pesar de que estos diputados y esta asamblea ya no lo acompaña, él insiste en reelegirse como bajo la figura de presidente interino, también está violentando la Constitución y también entra en el mismo campo del gobierno cuando el gobierno la violenta. Sí, entonces es lo mismo, pero en el diciendo, sentido contrario, digamos. Totalmente. Hay algo que te quería preguntar de todo lo que dijiste y hiciste una puntualidad. Dices reporte de cuentas, ¿no? ¿Juan Guaidó manejaba un presupuesto? Todavía maneja, y ni siquiera un presupuesto. Él tiene hay que explicarle a la audiencia un poco. Cuando él se juramenta presidente interino de Venezuela, muchos países de la comunidad internacional que apoyan o apoyaban la figura del interinato, en aras de apoyar a Guaidó y de ser solidarios con el plan de Juan Guaidó y de esa figura del interino, le dieron acceso, desconocieron a Maduro y le dieron acceso a activos y cuentas del país que están afuera. Por ejemplo, Citgo, Monómeros en Colombia, cuentas, por ejemplo, del Banco Central de Venezuela en Estados Unidos, que ahora lo maneja este Banco Central ad hoc que ellos crearon. Entonces, todos esos activos, tanto empresas como dinero que le pertenecía a Venezuela o le pertenece a Venezuela y que es de todos los venezolanos, hoy están en manos de Juan Guaidó y Nicolás Maduro no tiene acceso a ellos. Entonces, hasta la fecha, desde 2019 hasta el día de hoy, Juan Guaidó no ha dicho, él ha dado unos números gruesos. Sí. De hecho, lo último que se sabe es que, por ejemplo, su interinato cuesta a los venezolanos $10.000 por día, lo que es la figura del interinato nada más, sin meter lo que le pagan a la Asamblea Nacional, sin meter lo que pagan a quienes llevan la política exterior del interinato, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, sobre esos activos y sobre esas cuentas que ellos tienen hoy acceso, no han rendido cuenta. Y ahí es donde los venezolanos decimos, pero bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Cambiar lo que tenemos de un rostro a otro, porque no hay un cambio profundo en realidad. Claro que sí. Indira Urbaneja, mira, esta conversación le voy a poner una pausa, pero volveremos a charlar contigo porque hay muchísimas cosas que necesitamos que nos cuentes directamente desde Venezuela. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Seguro que sí, muchas gracias a ti, a la audiencia, y bueno, feliz Navidad, aunque a veces las cosas no pintan bien, hay que tener fe. Así es, lo mismo, feliz Navidad para todos allá en Venezuela. Un abrazo grande.